Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre aquí en nuestra casa, la Red Causachun Coca, y como siempre con sus anfitrionas de siempre, Kiara y Andrea. Hola, Andre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la gente que nos sigue dentro y fuera del país por esta nuestra radio, La Causa Chunco. Bueno, el día de hoy vamos a explicar, porque sentimos que no se ha explicado muy bien, que no se conoce mucho, cómo el ministro de Justicia de Luis Arce, el que ahora está en el hospital, hecho al que se quiere morir, le ha pagado, bueno, le ha pasado las transferencias de la esposa de Luis Arce a, bueno, como básicamente el gobierno de Luis Arce, para ponerlo en simple, ha sobornado a el Tribunal Electoral y concretamente las cosas que han salido en los últimos días al vocal Tawichi Tawichi del Tribunal Electoral para que inhabiliten al partido Pambol, que como sabemos era el que iba a ir con el anterior movimiento al socialismo, con los radicales evistas, con Evo Morales y con las muchas personas que lo apoyan. Pues vamos a explicar ahora en simple, digamos, cómo es que han pasado estos sobornos, qué pruebas hay al respecto, y por qué esto es tan grave y nos debe preocupar, por qué todos los, bueno, varios medios internacionales de España, de Argentina, de Chile, de Perú, incluso a nivel europeo, están preocupados por lo que está pasando ahora en Bolivia, y aquí en Bolivia los medios de comunicación que no son la Radio Causa Chuncoca, la Radio Soberanía y otros medios independientes no dicen nada al respecto, que es muy grave. Vamos a empezar leyendo el primer, digamos, la primera nota periodística que salió al respecto, porque, Eh, bueno, lo primero que hay que Antes, decir, André, dime. sí, no, espera, se me está cortando esto. Sí. No, que sería bueno que antes demos un poquito de contexto para quienes no están tan involucrados en esto. Primero, se ha hackeado el WhatsApp de César Siles. Y César Siles, para quienes no recuerdan, porque mucha gente no recuerda quién es el ex ministro de Justicia de Luis Arce, que es quien sucedió a Iván Lima y quien ha heredado todo este aparato corrupto y todas las formas de manejo y manipulación de la justicia. Entonces, como recordarán, este señor ha sido detenido, bueno, ha renunciado de manera intempestiva hace un tiempo y su renuncia ha sido aceptada rápidamente, algo que es raro en el gobierno de Luis Arce. Luego ha sido detenido y luego se ha descompensado, lo han operado, lo han llevado al hospital y ahora está en un hospital. Iba a estar ahí como un mes, si no estoy mal, o 2 meses, mientras debería estar cumpliendo una detención preventiva hasta que se realicen todos los juicios y todas las investigaciones. El WhatsApp de este señor ha sido hackeado y en este se han encontrado una serie de pruebas que inculpan directamente al vocal Tawichi Tawichi, que es el vocal delegado por el gobierno central, o sea, el gobierno de Luis Arce, al Tribunal Supremo Electoral, que recordemos, y esto ya lo hemos hablado en el pasado, la delegada al Tribunal Supremo Electoral por el gobierno, porque el gobierno tiene un delegado en el Tribunal Supremo Electoral, era otra persona, era esta Dina Chuquimia, hasta el año pasado, si no estoy mal, y estas designaciones se hacen por 6 años, porque cada gobierno tiene la capacidad de designar una persona como vocal por 6 años, y ella todavía no había cumplido con este plazo, sin embargo, la han retirado de manera ilegal, ella lo ha denunciado también así, para poner a este señor Tawichi Tawichi. Entonces, ya había una intención desde mucho antes del gobierno central de poner a este señor, porque este señor sí iba a actuar en contra de la ley, en contra de la constitución y en contra de todas las normas, en favor de lo que le ordenen, ya sea Luis Arce, César Siles o quien sea que esté en el poder dentro del gobierno central. Entonces, una vez que se ha realizado esta revisión del WhatsApp de este señor con el vocal Tawichi Tawichi, se han encontrado estas pruebas, entre las cuales están
comprobantes de transferencias Bueno, eso bancarias, está un lo boarding pass explicaremos poco a poco. viaje, Lo empezaremos a ya. explicar poco a Pero poco bueno, para que... esta es la Bueno, en persona. resumen, hay cosas, bueno, como tú decías, André, muy graves que se han encontrado en el chat de WhatsApp del exministro de Justicia con el vocal Tawichi Tawichi. ¿Qué cosas nos enteraremos en los próximos días? No lo sabemos, pero al menos con este vocal que era el que más salía siempre, lo habíamos dicho aquí en Matecito de Coca, era claro que algo estaba pasando y que había dinero de por medio, ese es digamos, el comprobante, pero era claro porque este era un vocal que siempre salía a decir que el Evo no iba a ser habilitado nunca, salía a decir que el tribunal decía cosas que nunca había firmado, que el tribunal ha dado tal... Que tal ha sido puesto ilegalmente. Creo que eso es lo principal que hay que recalcar. O sea, el tipo no está ahorita legalmente en funciones. Lo han puesto en reemplazo de una persona que no estaba destituida legalmente. O sea, es más o menos como Janine Áñez. Mm, Ella se autonombró presidenta sin que el presidente constitucional del Estado Plurinacional haya renunciado legalmente, digamos, no se había leído su renuncia y la tipa se subió al barco, digamos, se sentó en la silla y empezó a firmar como si fuera legal. Lo mismo pasa con este señor, la vocal designada que todavía no había cumplido su función, su periodo, ha denunciado que la estaban retirando de manera ilegal y la ley dice claramente que solamente se puede retirar a una persona de este cargo si ella misma renuncia o si muere. Y no fue ninguno de los dos casos, que no existe la destitución en el caso de esta designación. Sin embargo, claro. Luis Arce la ha destituido y ha puesto a este otro señor en su lugar. Ella ha iniciado un proceso porque eso era ilegal, era inconstitucional y qué sorpresa, el Tribunal Constitucional dijo que estaba bien, que podían hacer eso, pero no se Claro, puede, que no es no es legal. como tú dices, André, no es una competencia de Luis Arce. Él no es el jefe de los tribunales, más bien los tribunales deberían ser independientes y regirse con su ley y con sus propios vocales y con su propia jurisdicción, pero así como si Luis Arce fuera el jefe de todos los poderes del Estado, agarró y dijo, te vas, la sacó y puso a este, que además, como decía, ha sido el principal responsable de todos los titulares engañosos de los medios de los últimos meses, de decir, ahora sí inhabilitaron a Evo porque el tribunal dice esto, porque el tribunal dijo, cuando el tribunal en la mayoría de los casos no puso ninguna carta, no hizo ningún fallo, no firmó nada, porque como ya lo hemos denunciado, todos los otros demás del tribunal que o se quedan callados o siguen esta línea totalmente comprada por el gobierno que sigue el vocal Tawichi Tawichi, están cometiendo ilegalidades porque no puede ser que un tribunal de un país que es serio, que es un tribunal electoral, vaya y diga, sí, hoy lo inhabilitamos, vaya a los medios como hacía Tawichi Tawichi a decir, hoy lo inhabilitamos porque se nos dio la gana y no nos muestran ningún documento firmado, ninguna razones ni nada. Pero bueno, ya habiendo explicado esto y habiendo puesto en contexto a muchas personas que no han seguido el día a día de esto y que no conocen las caras de estas personas también bien desconocidas, creo que muy pocas personas en el país conocen la cara del exministro de Justicia, que hasta hace poquito era ministro de Justicia, que ha sido muy poquito tiempo también, pero lo vamos a explicar. El ministro de Justicia, que hace poco dejó de ser ministro porque ya le cayó la ley, porque ya fue muy descarada su criminalidad, es César Siles, y el vocal del Tribunal Electoral, que es el que está haciendo todas estas ilegalidades, inhabilitando a quien le ordena el gobierno, es el señor Tawichi Tawichi. Y bueno, vamos a leer la primera noticia que salió al respecto, que es del 2 de julio del medio argentino Negocios y Política. Dice, Buenos Aires, 2 de julio de 2025. Lo que hasta ayer circulaba como un murmullo en los pasillos del poder se convirtió en una revelación escandalosa que sacude los cimientos de la política boliviana. Una serie de documentos, comprobantes bancarios y chats filtrados expone una maniobra orquestada desde las más altas esferas del gobierno de Luis Arce para impedir a cualquier costo el regreso de Evo Morales en el escenario electoral de 2025. Las pruebas son tan crudas como demoledoras: transferencias millonarias desde cuentas offshore
vinculadas a la familia presidencial, resoluciones judiciales dictadas desde despachos políticos y beneficios personales para los operadores que colaboraron en la operación. El hilo conductor: eliminar políticamente a Morales y blindar el poder de Arce. Una conversación de WhatsApp entre el exministro de Justicia, César Siles, y el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, revela el envío de $30,000 como parte de un pago acordado. El dinero, según los registros, provino de una cuenta en Panamá a nombre de la esposa del presidente, o sea, la esposa de Luis Arce, Brígida Lourdes Durán Romero. Acuérdense este nombre, Lourdes Durán. Ha estado saliendo la cara de la señora más llena de cirugías que no sé qué en los medios también. El mensaje que acompaña el comprobante es breve pero revelador: pago total. El intercambio no termina en lo financiero. Los mensajes entre Siles y Quispe, que es el Tawichi, vamos a decirle Tawichi mejor porque uno se confunde, muestran un tráfico descarado de documentos confidenciales, incluidos informes internos del Tribunal Supremo Electoral y resoluciones que, en teoría, deberían ser producto del debate institucional. Días después de uno de estos intercambios, se oficializó la suspensión del partido PAN-BOL, plataforma que había ofrecido cobijo a la candidatura de Morales. La jugada fue quirúrgica y, según los indicios, armada desde el Ministerio de Justicia. Otro capítulo de esta trama involucra pasajes de avión pagados con fondos de origen sospechoso. Los boletos gestionados en fechas claves fueron enviados por Siles, por el exministro de Justicia de Luis Arce, al vocal electoral, al Tawichi, presuntamente para coordinar reuniones lejos de la lupa pública. Nada indica que se tratara de simples traslados protocolares. Ahora luego vamos a explicar mejor esto. La detención reciente de César Siles por su participación en otra maniobra judicial que la vimos aquí en Matecito de Coca, que es el caso Consorcio, la destitución irregular de la magistrada Fanny Kira, suma aún más sombras al entramado. Pero los investigadores aseguran que eso es solo el principio. El 95% del material filtrado, esto es del 2 de julio, lo que estamos leyendo, aún no se dio a conocer. Lo que ya se vio, sin embargo, alcanza para delinear el esqueleto de una operación sistemática de manipulación institucional con la intención explícita de reconfigurar el mapa político a conveniencia del oficialismo. Quedan demasiadas preguntas en el aire y todas apuntan al corazón del poder. ¿Por qué la esposa de Luis Arce transfirió el dinero a un juez electoral? ¿Por qué un ministro dictaba resoluciones al Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuántos otros funcionarios participaron en esta red? Y lo más inquietante, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Arce para perpetuarse? Y aquí hay que hacer varias aclaraciones. Esto es lo primero que salió y días después salió otra transferencia del mismo que le pasa por WhatsApp el exministro de Justicia de Luis Arce, César Siles, a el vocal del Tribunal Electoral, Tawichi, ya esta vez no de $30,000, sino de $170,000, también de una cuenta en Panamá de la esposa de Luis Arce a otra cuenta en Panamá del vocal Tawichi. Y esto es una cosa no se dice sospechosa en este reportaje, pero es bastante clara porque la cosa es así. Los primeros chats entre el exministro de Justicia y el vocal, el exministro de Justicia le manda ya documentos de lo que tienen que ser las resoluciones del Tribunal Electoral, que es un tribunal que debería, como dice aquí el reportaje, debería más bien, no tendría que tener ninguna comunicación con ningún ministro y con nadie de Luis Arce, y ellos mismos hacer sus propios fallos, sus propias conclusiones, sus propias cosas, ¿no? Aquí nada. Lo que tienen que poner y firmar se lo manda directamente el ministro de Luis Arce al vocal. Eso lo firman los del Tribunal Electoral, que ahí también está directamente implicado el presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hasenteufel, este señor calvito, bien rarito. Este señor está también directamente involucrado porque es el presidente del tribunal que parece que esto no lo ve y que, no sé, pensará que lo que dice Tawichi es lo que hay que firmar y los otros vocales callados. Esta es una cosa que ya para mí directamente, André, es directamente o sea, es un tráfico de influencias, es lawfare y es todo, y es un crimen total porque le está dictando el ministro lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral. Eso por un lado. Luego lo otro es que le da este pago de $30,000, que no me parece poco dinero, y el mismo ministro le envía unos pasajes de avión que le compra
supongo él, le envía los pasajes de avión o será también la esposa del presidente, a Tawichi Tawichi para él, para Tawichi Tawichi, para que vaya a Cochabamba un día, el pasaje era para las 5:00 de la mañana, y ese día, como dice el reportaje, pareciera que es para que se reúnan ellos, porque Tawichi Tawichi como vocal del tribunal, si él tiene que hacer un viaje que sea del tribunal, el tribunal electoral es el que le paga, no el ministro de Justicia y mucho menos la esposa del presidente o nadie de la gente de Luis Arce, le pagan un pasaje para que vaya a Cochabamba. Pareciera, no es nada de locos pensar que se va a reunir ahí con alguien, como dice aquí el reportaje, fuera de la luz pública para hacer alguna cochinada, porque esa misma tarde es cuando ya le pagan la esposa del presidente Luis Arce de vuelta, y el ministro es el que le manda el comprobante de pago a Tawichi, $170,000. 200,000 serían en total, por lo que se ha revelado hasta ahora, que le ha pagado directamente el gobierno de Luis Arce a la esposa de Luis Arce, a Tawichi Tawichi, y se le siguen dictando los fallos y ¿cómo se dice? Las cosas que tiene que decir el Tribunal Electoral. Esa es una cosa grave, complicada, pero para que no digan que esto es una cosa que se están inventando, que se inventan screenshots, porque algo así ha salido a decir el Tawichi Tawichi. Los medios que han sacado esto, los medios argentinos, también ha sacado el medio este de Pablo Iglesias en España, que es tan conocido a nivel mundial porque hace cosas con RT y demás, el canal Red ha sacado también esto, o sea que no es una cosa como han querido decir los del gobierno, de cualquier medio, que es mentira, que demás, no es así. Han pedido los medios una comprobación de que estos datos, una sobrecomprobación de que estos datos son reales. Y han llamado a un perito informático, porque como en todo el mundo hay crímenes de todo tipo y hay peritos de homicidios, de cosas de tránsito y demás que comprueban las cosas y los datos, hay peritos pues en todo el mundo, informáticos que son informáticos, que han estudiado eso y que comprueban si las cosas, si los chats, los comprobantes, los documentos, si se han mandado efectivamente, si no se han mandado, y también los medios para que se compruebe la seriedad de estos datos, como se ha dicho que no eran ciertos, como con todo el descaro del mundo. Bueno, el exministro no ha dicho nada porque está en el hospital no queriendo entrar a la cárcel, pero el vocal Tawichi Tawichi ha dicho que no era cierto, no ha dicho ni siquiera claramente, pero ha dicho que le comprueben o algo así. Entonces se ha Claro, comprobado y ha salido un informe de un perito justamente comprobando todos estos datos que se habían revelado. algo importante para acotar a esto es que Tawichi en ningún momento ha negado, ni siquiera mencionado estos chats. Lo Mm, que ha dicho es simplemente que las acusaciones eran falsas y que él podía levantar su secreto bancario para corroborar que es así, ¿no? Su secreto bancario en Bolivia, que sabemos que no va a revelar ningún movimiento bancario en otro país y la acusación es que él ha hecho movimiento bancario o ha hecho movimientos bancarios en otros países. Entonces, de nada sirve que levante su secreto bancario, pero él directamente omite mencionar la existencia de estos chats y creo que eso también es importante mm. porque en realidad esa es la acusación principal, ¿no? Que él vía chat, además que me parece muy arriesgado, realmente dice mucho de cómo creen que este país es su rancho, que se instruyan este nivel de decisiones a través de WhatsApp. Es Yo una creo que cosa es grave y terrible y es súper importante lo que estás diciendo, André, porque cualquiera, a ver, si te están diciendo una cosa tan grave de que te están pagando millones de dólares y te están mandando los comprobantes por WhatsApp para que violes toda la legalidad del Estado, no te quedas ahí tranquilo diciendo, si eso no fuera verdad, me refiero, ¿no? Te indignarías, dirías, ¿cómo es esto? Que me comprueben, que me digan quién está diciendo esto, voy a denunciar al medio que lo está sacando, o sea, me explicó, o sea, dirías, realmente te indignarías como se debería haber indignado Luis Arce la primera vez que Evo Morales le dijo, oye, tu hijo está robando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, en vez de decir no te metas con mi familia,
o sea, si realmente te están diciendo algo así de feo, de grave, y no es cierto, uno se indignaría si mintieran. Y es muy importante lo que mencionas en ese sentido, André, de que el Tawichi, o sea, ya lo ha confesado sin confesarlo, porque no ha dicho no existen tales chats, o sea, no nos ha mostrado ni su teléfono, porque podía haber dicho, ¿sabes qué? Abran un caso en la fiscalía, yo entrego mi teléfono, ¿sabes? Y que lo vean. Si no fuera cierto, fácil hacer eso, ¿no es cierto? No lo está haciendo porque sabe que esto es así. Y yo también alguna vez nos habíamos burlado un poco de cómo son de pelotudos en muchas cosas las personas del gobierno de Luis Arce, que yo creo que piensan, si yo borro este chat de mi celu, ya no se va a ir o sea, va a desaparecer. Tristemente para ellos esas cosas no pasan porque hay una seguridad cibernética que se ha hecho estos últimos años justamente por todos los delitos que pasan en el mundo vía WhatsApp, que hay gente que amenaza de muerte, que hay gente que cobra coimas, como no es el único país que se cobran coimas y se mandan por WhatsApp, tristemente. Y por eso hace años han debido ver todas las personas que usamos WhatsApp, te dice WhatsApp, ¿no? Este chat está protegido con un cifrado de extremo a extremo y demás. Entonces, aunque tú borres en tu dispositivo lo que hayas mandado, lo que te hayan mandado, eso no se borra. Y creo que eso no lo sabía el gobierno de Luis Arce o al menos el ministro, pero quién sabe lo sabía o ni siquiera les interesó saberlo o hacerlo a escondidas porque tienen tal impunidad actualmente, hacen lo que sea, o sea, ya tenemos selfies del hijo de Luis Arce con los de todas las empresas a las que nos están negociando nuestro alito ilegalmente para venderles todo y que Bolivia no se quede con nada. ¿Qué más les importará que algo se filtre? No sé hasta qué punto es su impunidad, su descaro o lo maleantes que son, pero bueno, aquí hay un informe que días después, como veníamos explicando, estos medios que han filtrado esto han pedido un informe técnico al perito informático que firma este informe, que es Eliseo Carrasal Ponte. Pero como decimos, o sea, eso puede hacerlo cualquier perito porque según entiendo aquí en el informe se ha entregado a los medios una memoria, un disco duro, como le decimos, con todos estos datos, ¿no? Entonces, si los medios dan este disco duro o hacen copias de esto a cualquier perito del mundo, bolivianos o quien sea, para que lo investiguen, los peritos pueden, es como lo bueno, alguna vez que yo escuchaba a los peritos informáticos hablar de esto, decían que cuando se tiene una cosa así como en este caso un disco duro, es como tener la escena del crimen en un homicidio, pero la puedes descargar y te la puedes llevar y puedes comprobar las cosas fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí en las conclusiones de lo que dice este informe perital de todos estos chats y también los archivos dentro de los chats, porque también se han sacado el mismo archivo del comprobante de pago 1, del comprobante de pago 2, de las cosas que se mandaban, los mismos documentos ya hechos de Word que le mandaba el ministro de Justicia a Tawichi para que los firmen los del tribunal. Em, Todo esto lo analiza el perito y en las conclusiones dice, del análisis realizado de los archivos generado mediante el software y revisión manual de la actividad, se determina que los mismos presentan la propiedad y veracidad y autenticidad que corresponden a la copia de seguridad de WhatsApp de la cuenta más del número más 591-7755-72226, el número del exministro César Siles. El cifrado corresponde a la cuenta mencionada y no presenta ninguna alteración o modificación del contenido. No se observa la manipulación ni alteración del mismo, que es claro y evidente. Todos estos estudios fueron registrados el 4 de julio de 2025 y subidos a la página especializada en almacenamiento de procesos, bla, bla, bla. Es en cuanto informo al interesado para los fines consiguientes. Bueno, aquí está hablando de lo que es el cifrado del chat y lo que es el cifrado de los demás documentos que se meten en el chat. Porque también, digamos, César sí les podría decir, el comprobante no era de 30,000, era de $5,000. Y eso no es así porque los mismos documentos tienen un código. Es como, digamos, una huella digital que tiene cada documento y el mismo chat, todo el cifrado de expreso, dice siempre, cifrado de extremo a extremo en WhatsApp, porque cada mensajito
tiene un código larguísimo. ¿Para qué? Para que tú no puedas meter un mensaje como si hubiera estado en ese chat entre medio de dos mensajes. Entonces, es una cosa complicada de entender para los que no somos informáticos, pero los informáticos lo analizan así y analizan que todo el cifrado corresponda, que nada esté alterado. Entonces, o sea, yo no puedo decir, este es el chat de, no sé, no sé, Carlos Mesa con Doria Medina y este es su número y tengo el screenshot, porque hasta el screenshot, una captura de pantalla que vos le sacas foto a tu pantalla, puede ser falsificado, pero también eso se puede reconocer cuando es falsificado o no, pero digamos que están diciendo que es algo así. Un cifrado es una cosa mucho más complicada porque es ya descargar todo el chat y es una cosa que no se puede falsificar. Se ha visto que no se puede falsificar porque lleva muchos códigos y si digamos esto fuera falso, si el perito que está diciendo que esto es real, que esto es súper real, dado todo un informe de varias páginas que lo pueden revisar, ha salido en la radio Causa Chuncoca, lo ha sacado el mismo Evo Pueblo en sus redes sociales, que siguen siendo más IPCP, ustedes lo pueden revisar, pero si esto no fuera cierto, digamos que estos medios españoles, rusos, argentinos, chilenos, peruanos, se están inventando esto y este perito no es real y lo que dice no es real, ¿qué debería hacer aquí la justicia que debería investigar esto? Es decir, bueno, ¿cuál es el número de César Siles? ¿Cuáles son los datos que nos están presentando los medios? Y primero analizar los datos que nos están presentando los medios. Y como digo, o sea, si revisan el disco duro, los medios argentinos les pasan un disco duro, el disco duro con la información aquí a la Fiscalía Boliviana y lo hacen ver con el perito informático que sea o con los peritos informáticos que sean, van a ver que eso es así, que es verdad y que el delito le corresponde a César Siles y a Tawichi Tawichi. Y todavía, como hemos visto, eso es solamente un 95% de la información que está en ese disco duro. No sabemos cuántas transferencias más habrá, pero lo claro, lo que queríamos decir, digamos, en esta primera parte del programa que ya se nos acaba, hemos explicado más o menos a grandes rasgos cómo es este tema del soborno del gobierno de Luis Arce al Tribunal Electoral, ya con chat, como dicen en los memes, que el chisme se cuenta con chat, con screenshot, con pruebas y con todo, con todo. Y hemos un poco desglosado que esto no es ninguna mentira, que por favor la gente que vea este tema, que los medios no les cuenten que es una mentira, que no es cierto, que no se puede comprobar. Hoy en día sabemos que las cosas en Internet no se borran, que se pueden comprobar, que si tú has mandado un mensaje por WhatsApp, no, aunque tú lo borres de tu teléfono, eso no se borra y que tristemente el gobierno, tristemente para ellos, ¿no? El gobierno de Luis Arce, hoy o mañana o en un año o en dos o en tres, cuando la justicia haga lo que tiene que hacer, cuando se investigue esto, se va a determinar que es cierto porque ya internacionalmente los peritos lo han visto y han visto que es cierto. Pero bueno, con eso nos vamos al corte y luego seguimos con la segunda mitad del matecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, nuestro segundo bloque del día de hoy, y estábamos hablando, tratando de explicar un poco, de contar un poco en un orden cronológico qué es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia y qué es lo que ha pasado con las coimas que han recibido, todos los sobornos que ha recibido el vocal Tawichi Tawichi eh, los últimos meses, los últimos años y con qué objetivo se ha realizado toda esta red, digamos, de corrupción que se ha armado en torno a este personaje a partir también del Ministerio de Justicia y también del Gobierno Nacional, apoyado claramente por quienes ahora quieren ser presidentes de este país, que eso también hay que mencionarlo, que todo este complot que nos está quitando la democracia como bolivianos y como bolivianas y que nos está quitando el derecho legítimo y ganado que tenemos de votar por quien nosotros queramos. Es todo en realidad un circo armado
y pagado, financiado también por nuestro propio dinero, porque no es dinero del bolsillo de Luis Arce el que se utiliza para estas coimas, sino es dinero que podríamos nosotros estar utilizando para comprar combustible, para tener dólares, etcétera, que no genere el nivel de crisis que están viviendo en este momento las familias bolivianas. Y el único objetivo de todo esto que han armado es la inhabilitación de Evo Morales, ¿no? Entonces hemos hablado un poco de qué es lo que ha pasado con unos chats que se han encontrado en el celular de César Siles, chats y conversaciones que ha tenido con el vocal Tawichi Tawichi, que es un vocal del Tribunal Supremo Electoral, que de alguna forma ha salido a dar más declaraciones que el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eso también tiene que llamar la atención, porque es como que un ministro declare más que un presidente y que un ministro diga y ordene y mande como si fuera el presidente. Es más o menos lo mismo que un vocal salga a decir cosas que ni el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo y que luego estas cosas pasen, ¿no? Es como que él instruye y el resto obedece, y es importante darnos cuenta de cómo se está manejando esto porque no podemos permitir que se nos arrebate la democracia de la manera que está pasando. Entonces hemos hablado un poco de qué es lo que pasó con estos chats, qué había en el contenido de estos chats. Entre ellos había instrucciones que se le enviaban desde el Ministerio de Justicia hasta a Tawichi Tawichi para que él tome resoluciones contrarias a la ley, contrarias a la Constitución en el Tribunal Supremo Electoral, comprobantes de transferencias bancarias y movimientos bancarios que se han dado en favor de Tawichi Tawichi en cuentas en paraísos fiscales, no dentro del territorio nacional, sino en otros países. También pases a bordo de Ujú. vuelos nacionales en los que Tawichi Tawichi ha volado a reunirse con quienes les estaban dando instrucciones. Entonces, hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Esto es, yo creo, lo más superficial, que es a lo que se ha tenido acceso, que ya es bastante grave. Entonces, también un poco ponernos a pensar qué habrá detrás que todavía no sabemos y que ojalá sepamos en algún momento, ¿no? Y eso va a depender también de cómo reaccionemos ahora ante toda esta información. Entonces, estábamos hablando y la Kiara estaba explicando de una manera bastante didáctica en orden cómo se han dado estos eventos, cómo se han descubierto estas cosas. Creo que es importante que sepamos el cómo se ha descubierto también para que podamos entender. Son muchos nombres de muchas personas que no conocemos, ¿no? Como César Siles, Tawichi Tawichi, entre otros, pero es importante tener este relato en un orden cronológico, como lo ha dado la Kiara en el primer bloque, y si no lo han visto, lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales para hacerle un repaso, pero creo que es importante que hagamos este repaso para poderlo entender, ¿no? Es un poco complicado, especialmente para quienes no sabemos de informática ni tanto del tribunal electoral o de las leyes electorales o incluso del cómo se ha manejado el Ministerio de Justicia, que muy poco se ha sabido, para dar un datito extra que en este caso no tiene tanto que ver, pero que sí te dice mucho de la actitud dictatorial que tenía César Siles, es que durante su mandato, su reinado del terror en el Ministerio de Justicia, cualquier carta que llegaba para cualquier viceministro, director o lo que sea al Ministerio de Justicia era remitido a él y solo si él autorizaba que esta información llegue al remitente, podía llegar al remitente. Y sabemos que revisar la correspondencia ajena es un delito, ¿no? Pero así es como se ha manejado este señor. Es una persona sumamente peligrosa que ahora está gozando del privilegio de estar en una clínica privada para huir de la cárcel. Y yo creo que le han dado una detención domiciliaria, una detención preventiva de 2 meses, y esos 2 meses los va a pasar en una clínica privada. Y qué sorpresa o qué coincidencia que en esos 2 meses, en teoría, tiene que llevarse a cabo el proceso electoral, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un plan de fuga aquí después de las elecciones que va a ser avalado por los candidatos que están peleándose en este momento para ganar la silla presidencial con un porcentaje de votos como en los 90,
de menos de 20% porque no tienen representatividad en este país. Y ahora creo que este último bloque vamos a cerrar un poco con algunas cosas que todavía tiene que contarnos la Kiara respecto a lo que ha sido todo este descubrimiento El chisme. de lo que ha pasado del chisme entre César Siles y Tawichi Tawichi, pero también un poco de cuál es el rol que juegan quienes quieren gobernar los próximos 5 años, que creo que es lo que más le quita el sueño a las familias bolivianas en este momento. Sí, más allá del chisme que en resumen es que el gobierno de Luis Arce, al menos al vocal que más ha hecho y deshecho en el Tribunal Electoral y es el que ha inhabilitado a Evo Morales y el que ha habilitado a todos los demás que no deberían estar habilitados, le han pagado, al menos hasta ahora lo que se sabe, la esposa de Luis Arce le ha pagado y le ha mandado por medio del exministro de Justicia de Luis Arce a este vocal Tawichi Tawichi $200,000. Es solo un 90, perdón, es solo un 5% de la información que se tiene. Hay 95% más que va a ir saliendo en los próximos días, pero para resumir, los que no hayan escuchado el resumen más extenso, el gobierno de Luis Arce ha sobornado al menos a uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral con $200,000 y pasajes de avión, para que hagan lo que ellos quieren y les mandan las resoluciones que ellos tienen que firmar por Word y ellos lo firman y punto. Y claramente, como decíamos antes, más allá del el vocal Tawichi Tawichi, que es al que se le ha pagado directamente, están implicados todos los vocales del Tribunal Electoral, que son quienes firman esas resoluciones que les manda directamente el gobierno de Luis Arce, cosa que es totalmente ilegal porque ellos son los que tienen que hacer sus propias resoluciones y son un órgano independiente, sobre todo en estos momentos electorales donde el gobierno de Luis Arce está interesado. Pero bueno, así es el chisme en resumen, ya más allá de los pormenores. Y lo que nos tiene que preocupar, como tú decías, André, más allá del chisme es, uno, ¿por qué los que se han beneficiado con esta inhabilitación de Evo Morales y habilitación de ellos con muchas ilegalidades que ya hemos mencionado? Me parecen varios matecitos de coca de todos los candidatos, de Doria, de Samuel, de Manfred, ni qué decir, y de Andrónico Rodríguez, de sus vices y de luego los candidatos que tienen al Parlamento. Hay un montón de irregularidades y una de las más groseras, que la pelotuda que es candidata a vicepresidenta de Andrónico Rodríguez, que es Mariana Prada o Prado, siempre me olvido, pero vale mierda. Esta doña que dice que es nena del Estado, no tiene ningún certificado de que, como tú decías, André, más de una vez, de que habla ningún idioma originario, que además, a ver, estos certificados son formalidades del Estado. Sabemos que ninguna de las personas, la mayoría de las personas que tienen estos certificados, no es que habla pues un quechua, una aymara perfecto, pero ni siquiera que tenga para hacer un cursito básico es ya asqueroso. Pero no solamente ella, todos los candidatos, el vice perdón, digo, del Doria, ni siquiera vive en Bolivia. Mil cosas, pero bueno, ellos no dicen nada, ahora todos callados en complicidad, el Andrónico calladito, el Tuto calladito, el Doria calladito, todos amiguitos con el Manfred también, porque ellos se van a repartir en los próximos años el Estado. 20% para ti, Androniquito, en esto, para el Manfred 5, para, no sé, el Doria y el Tuto se quedarán a iguales. Ese es su plan, es el plan del neoliberalismo de toda la vida y es lo que ¿por qué estamos haciendo todo un repaso de este caso, que no es solamente un chisme que le paguen tantos dólares a los vocales del Tribunal Electoral, sino hay que preguntarnos por qué están usando tanta plata y haciendo tanta cosa para pagarles a estas personas? Porque no es nada 20,000 o $200,000 que le están pagando ahora a los del tribunal, o lo que más que les estarán pagando, que nos vamos a entrar en los próximos días, comparado con toda la plata que nos están robando de vender nuestro litio y de todas las empresas estratégicas que teníamos los bolivianos y bolivianas, y de todo el futuro, las jubilaciones que nos han robado a todos y a todas ya, y de toda la plata en el futuro que nos van a robar en los próximos. O sea, si se quedan, como lo habíamos dicho ya antes contigo, André, aunque no sé, ahora tengamos elecciones y dure digamos que el Tuto o el Doria sea presidente,
van a durar capaz 2 o 3 años y en esos 2 o 3 años hasta que los tumbemos y ojalá si los tumbamos porque sabemos que va a haber una represión y asesinatos y persecuciones peor que las que está viendo ahora con Luis Arce, pero digamos que los tumbamos en unos 3 años, de aquí a 4 años, nos van a haber robado nuestro futuro y ya, y punto. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, ese es el problema, no es ahora nada más, como tú decías alguna vez, André, llamándole la atención a la gente de la ciudad. No es ahora de quedarnos tranquilos y decir, ok, ya nos calmaremos, van a venir elecciones y todo va a estar bien. No, cuando vengan elecciones, ahí sí que vamos a estar más jodidos que ahora, porque Luis Arce se va a ir a Panamá o a Paraguay, no sé dónde tenía esos terrenos, feliz, o a Estados Unidos con su amigo Goni y demás gentes, a vivir la vida, a estar feliz bailando lo que sea en Miami con todos los millones y sus hijos, y nosotros nos vamos a quedar con alguien peor que Luis Arce, porque les aseguro que si el Tuto y el Doria gobiernan en contubernio con el Andrónico, van a ser mucho peores que Luis Arce. Jodidos, ¿no? Ese es el fin de esta situación que queríamos decir y llamar la atención a por qué no dicen nada ahora ninguno de estos, sobre todo el Andrónico que dice ser de izquierda, que dice ser el hijo del Evo, el hijo pródigo y no sé qué pendejadas. ¿Por qué no dice nada ahora de todo este caso de corrupción? Claro, y es importante ver cuál es el rol que están jugando cada uno de los candidatos, que no sorprende o no llama la atención que Tuto y que el Doria estén callados, porque ahorita están entre ellos viendo cuál puede ganar más votos. Pero en el caso de Andrónico Rodríguez, que tanto habla que Evo Morales aquí, que Evo Morales allá, un día dice que lo va a detener, pero el otro día dice que no, que él lo quiere, que es su mentor. Entonces, además hay una contradicción que ya hasta raya en un discurso de un esquizofrénico, ¿no? Que un día dice una cosa, el otro día dice otra, completamente opuestas, además, todo con tal de ganar votos. Lo mismo Mariana Prado, que parece que no tuvieran ningún tipo de asesoría política, o su asesoría política es tanto más pelotuda que ellos, que un día dice una cosa, el otro día dice otra. No sé si has visto, pero recientemente ha negado el golpe de Estado, ¿no? Ha dicho quiebre institucional, no sé dónde, lo dijo, y que Ni parece en eso se que era un pueden poner evento de con la acuerdo. CAINCO o algo así, porque hasta el Doria estaba y parece que el Doria ha mencionado. Claro, y parece que en este evento el Doria ha mencionado golpe de Estado, que igual ha generado bastante revuelo porque, claro, él está intentando ganar votos. Todos están en el Claro. mismo tren ahorita intentando ganar votos, a ver cómo van a lograr generar votos. Parece que el Doria cree que diciendo esto va a ganar votos de... Porque todo el mundo sabe, y esto lo dijo un analista, eh, el único analista que dijo algo inteligente en los últimos meses, que todo este caudal de votos que son nulos, blancos e indecisos en las encuestas, que son los más en las últimas encuestas, en realidad lo que encierran es un voto pro Evo, ¿no? Entonces, y están desesperados por intentar conseguir Ese voto. ese voto, pero no lo van a lograr porque no tienen una propuesta de país, porque tampoco entienden qué es lo que propone Evo Morales y tampoco entienden por qué seguimos prefiriendo a Evo Morales antes que a ellos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy complicado en el que nos enfrentamos a una elección en la que probablemente haya mucha menos participación de la que suele haber, porque es mucha la gente que directamente ya no tiene ganas de votar porque nos han robado el derecho legítimo a elegir a nuestro representante y nos están haciendo creer que esto es democrático. Entonces, creo que es primero que sabíamos que estas cosas estaban pasando, quizás no teníamos las cifras ni los nombres de quienes habían operado para que esto ocurra. Y otra cosa que yo quería decir como conclusión después de escuchar todo lo que se ha descubierto en este último tiempo, es que si han hecho todo esta historia enredada para poder cancelar la personería jurídica de Pambol, que seamos sinceros, nunca en la vida a nadie le ha interesado Pambol hasta este año. Igual tiene muchos años, ha participado muchas veces en elecciones, incluso la última elección participó con este señor que tocaba el charango en el debate, el 2020, el Feliciano Mamani, pero nunca ha generado este nivel de preocupación a nadie como para
pagarle $200,000 a alguien para que se inhabilite esta personería jurídica. Pero otra cosa que también encierra esta movida que han hecho es que no existía argumento legal o jurídico para inhabilitar a Evo Morales. Entonces han cancelado la sigla, ¿no? Del partido con el que descubrieron que él podía participar, que le estaba prestando la sigla. Entonces, también te dice mucho sobre que en realidad no hay argumentos reales para inhabilitar su candidatura, que creo que eso hay que repetirlo mucho porque no falta el pelotudo que dice que no, él no puede postular. Si él no pudiera postular, no le hubieran quitado a la rutina su sigla. Así de simple. Claro. No hay un argumento jurídico real que te diga Evo Morales no puede participar en las elecciones, él está completa y plenamente habilitado para participar en elecciones. Eso debe ser algo que no deja que duerman por las noches los del Tribunal Electoral, ni Luis Arce, ni su gente, ni el Andrónico, porque también, y creo que es necesario repetirlo las veces que sea, el principal interesado en este momento, julio 2025, el principal interesado en que no postule Evo Morales es Andrónico Rodríguez. O sea, incluso tiene más interés en que no postule Evo Morales que el mismo Luis Arce, que el mismo Doria Medina, que el mismo Tuto Quiroga. El que más miedo tiene de que Evo Morales pueda llegar a ser candidato es Andrónico Rodríguez, porque se le cae todo su circo de que él puede ser el sucesor, de que él está pensando en el pueblo y además la que le espera en el trópico. No, sí, Entonces, eso es súper importante porque así poniéndonos en la realidad, si digamos el pueblo venciera antes de las elecciones, el Evo estuviera en la papeleta, Luis Arce va a volar a Estados Unidos en el mismo avión que Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? O sea, eso no hay duda y se van a quedar ahí. Probablemente el Doria con más plata y el Lucho con más plata que el Doria porque se ha robado mucho más del Estado, creo yo. Y el Tuto no con tanto como ya habíamos repasado en su historia, pero igual van a estar en Miami los tres juntos felices de la vida porque ya se robaron lo que se quisieron robar, ¿no? El Andrónico es el que se está jugando más porque si bien seguramente hay muchísima plata por detrás que él ha recibido, no nos vamos a tapar los ojos y decir que solamente este tema es por popularidad, capaz en estas filtraciones de los chats de César Siles también se encuentran transferencias a Andrónico. Nada raro sería, te doy mi cabeza que muchísimas transferencias han habido a Andrónico. Más allá de eso, Andrónico ya, o sea, se iría realmente sin pena ni gloria. O sea, Luis Arce, aunque se ha logrado ser presidente, el Tuto y el Doria han estado ahí años y años y años viviendo en la poca fama, pero algo de fama que han tenido de ser opositores y el Doria en su momento de ser ministro y el Tuto en su momento hace 1000 años de ser vice, pero el Andrónico sí estaría jodido. Y es importante y hay que decirlo el que más gana con que la inhabilitación del Evo es el Andrónico, porque además sus raíces están ahí, como tú decías, André. O sea, él ha llegado hasta ahí y lo han comprado porque él es el único que puede ir y decir, bueno, no es el único. Hay un montón de dirigentes en el trópico que hoy no están traicionando, que son mucho más capaces del Andrónico, que podrían salir con el mismo discursito de que yo soy hijo del Evo, hijo de las federaciones, pero no lo hacen porque son dirigentes consecuentes. Pero el Andrónico es el que ha agarrado eso y ha dicho, yo voy a... O sea, ha sido el afiche más importante de Estados Unidos para quitarle los votos que más pueda al Evo y para, digamos, concretar este discurso de que el Evo es el angurriento de poder y que el Andrónico es el joven y demás. Pero bueno, ojalá en los próximos días yo creo que sí se vaya a filtrar algo del Andrónico y de la mucha plata que ha debido recibir. Pero aunque no se filtrara, creo yo que como han mostrado, como hemos hablado un poco en los últimos matecitos de coca, como han mostrado las encuestas, que sabemos que siempre las encuestas de todos los medios de derecha siempre les dan muchísima ventaja, varios puntos de ventaja a los candidatos de derecha, han mostrado una cruda realidad que es que la mayoría de bolivianos y bolivianas no quieren votar por ninguno de los candidatos que hoy se ponen en la papeleta, incluido el Andrónico. Quieren votar por Evo Morales porque ese gran porcentaje de indecisos, de no sabe, no responde, de blancos, en las anteriores elecciones sí votaban. ¿Y eso qué te quiere decir?
que hay un gran Claro. porcentaje, que hay una mayoría que en la anterior elección votó, que en las anteriores elecciones votó y que en esta no tiene ningún candidato por el que votar. Entonces, creo que con eso nos vamos y con la reflexión de que em, más allá de como siempre instamos a todas las personas, sobre todo las personas en las ciudades, las personas jóvenes en las ciudades, que salgan, que se movilicen, y si no lo hacen en las calles, que también lo hagan en las redes sociales, que también lo hagan de las maneras en las que puedan, aunque sea informando a sus compañeros de cole, de universidad, de cursos. Oye, mira, esto está pasando, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? Que nos nutramos también como juventud de conocimiento político y que no nos traguemos lo que nos dicen otras personas o que lo que nos dice Unitel, el Basburitel o el Red Uno o cosas así. Más allá de instar a las personas para que hagan eso, decirles que no podemos, que nos demos cuenta de lo que está pasando y que no podemos estar en un país en el que los pendejos más pendejos, el Tuto, el Doria, el Manfred y el Andrónico se estén cuoteando cuánta plata va a recibir cada uno, mientras a nosotros nos van a seguir faltando medicinas, nos va a seguir faltando gasolina, porque tampoco a ninguno de ellos le interesa hablar del tema de la gasolina ni a dónde se fue la plata de la gasolina que compraron con sobreprecio y luego se quedó el hijo de Luis Arce. Nos vamos a quedar sin comida a precio justo. Si hoy no hay carne, no va a haber carne peor los próximos años. Y no creo que ninguno de nosotros y nosotras y nosotres queramos vivir en una Bolivia así los próximos años. Entonces, bueno, con eso y el chisme de las coimas y sobornos explicados, nos vamos y hasta un próximo matecito de coca. Matecito de coca.